Bendiciones, hermanos, Dios te bendiga. Yo dejé un video a mitad, dejé un mensaje a mitad para continuarlo ahora mismo en estos momentos. Y esta es la parte 2 de continuación del mensaje titulado ¿Por qué no somos salvos por las obras de la ley? ¿Por qué Pablo dice que no somos salvos por las obras de la ley? Esta es la parte 2 de continuación para darle explicación. Ok, le voy a decir a cada uno de ustedes que si les gusta mi canal, si les gustan mis mensajes y les dan bendiciones, pues cariñosamente les voy a decir que se suscriban a mi canal. Denle like al video, compártelo para que otras personas sean bendecidas al escuchar este evangelio, ya que estamos en un ambiente donde haya mucha apostasía. Y como estamos en un ambiente de apostasía y de doctrina de error, que casi todo lo que se está predicando es juicio, condenación, juicio, y que tú estás mal, pero sin embargo yo no estoy predicando eso. Dios me mandó a predicar el evangelio de la gracia, de la fe, de la sana doctrina, donde ya al haber usted creído en Cristo ya no hay más condenación y ya tú eres bendecido y tus bendiciones vienen de lugares celestiales. Tus bendiciones no vienen del hombre. Tus bendiciones y las promesas de tu salvación vienen ya aseguradas por Cristo por medio de la fe. Pero estamos en un ambiente de mucha apostasía y el mensaje de la gracia, cuando es anunciado, pues entonces alumbra en medio de la oscuridad. El mensaje original de la gracia, cuando se predica y es compartido a muchos, eso sirve como luz en medio de la apostasía. ¿Me entiende? ¿Ve? Y por eso yo les invito a que se suscriban a mi canal si el mensaje está siendo de bendición para ustedes. Se suscriben en la parte de arriba, dice suscribir, aprietan donde dice suscribir y luego le dan un clic y aprieta la campanita para que entonces YouTube les envíe las notificaciones de cada video que yo vaya subiendo poco a poco y ustedes vayan siendo bendecidos también. Así que vamos ahora a continuar con el mensaje para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, en Deuteronomio capítulo 28, 1 hasta el 2, vemos que la bendición de Dios en el Antiguo Testamento era una bendición sujeta a condición. Aquí está. Ve, Deuteronomio 28, del 1 al 2. Ve, dice que la bendición que Dios le quería dar al pueblo de Israel a través de la ley, y las obras, era sujeto a condición. Quiere decir que si tú cumples perfectamente, sin fallar, las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Eso es lo que dice Deuteronomio 28 del 1 al 2. Vemos que las bendiciones de Dios eran condicionales. Para nosotros la iglesia, las bendiciones de Dios no son condicionales. Al contrario, son incondicionales. Porque Dios nos salvó a nosotros en el estado que estábamos nosotros. En el estado que estábamos nosotros. Y nosotros no merecíamos la bendición de ser salvos. ¿Dónde lo dice? Pues vamos a leerlo. En Efesios capítulo 2, versículo 5. En Efesios capítulo 2, versículo 5 dice Pablo, aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo y por la gracia ya somos salvos. Dice que ya somos, no dice que pudiésemos ser salvos. Dice que ya tenemos la salvación. Observamos que las bendiciones que Dios nos regaló a nosotros no son sujetas a una condición, como en el Antiguo Testamento, bajo la ley. Aquí estaban bajo la ley. Bajo la ley. Y la ley dice que tú tienes que cumplir perfectamente.
¿Ve? Entonces, en el versículo capítulo 15, aquí, en el versículo 15, dice lo contrario, que si tú no cumples y fallas, entonces vendrá, ¿qué? Las maldiciones de Dios vendrán sobre nosotros, ¿verdad? Pero esa palabra fue dada a Israel. Esa palabra nunca ha sido dada a la iglesia. Escuchen bien, esta palabra fue dada a Israel, ¿ve? Y no a la iglesia, ¿ve? Y no a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no estaba en este periodo de tiempo. En el Antiguo Testamento no había formación de iglesia. La iglesia se forma después que Cristo muere. Una vez Cristo muere y resucite, entonces se forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y nosotros, la iglesia, después que Cristo muere, estamos bajo una nueva ley. ¿Te acuerdas? Romanos 7:6, el nuevo régimen de espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo nos salva por encima, aun cuando nosotros violamos el mandamiento y fallamos. Aún nos salva. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Observa lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 5, 8 al 9. Vayan conmigo. Romanos 5, 8 al 9. Dice, mas Dios muestra su amor hacia nosotros, porque aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo mismo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice Pablo aquí, mas aún Dios muestra su amor por nosotros, que aun siendo Dios, la bendición de Dios nos alcanzó a nosotros, aun siendo tú pecador. Aun siendo tú pecador. Pero es muy diferente aquí. Aquí tú no puedes pecar. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Tú no puedes pecar, tú tienes que cumplir la ley. Entonces las bendiciones eran condicionadas. Si cumples y obedeces por obra, serán bendecidos. Acá dice, en el versículo 15, dice que si no cumple va a venir maldición. Ahora, ¿cuál es la pregunta que yo hice? ¿Por qué no somos salvos por las obras de la ley? La respuesta está aquí, en Hebreos 7, 18 al 19. Hebreos 7, 18 al 19. Vamos a buscar Hebreos. Busque su Biblia. En Hebreos 7, 18 al 19. Dice, el mandamiento precedente ciertamente queda abrogada. Se ha abrogado por su flaqueza y su inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas lo hizo la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Ahí está. Porque nada perfeccionó la ley. Dice aquí Hebreo que la ley en el Antiguo Testamento no podía hacer justo al hombre. Lo que la ley en el Antiguo Testamento no pudo hacer la ley de Cristo en Romanos 7:6, que es el nuevo régimen de espíritu de vida en Cristo Jesús, lo pudo hacer. Lo que la ley en el Antiguo Testamento no pudo hacer, la ley de Cristo por la fe. Por eso Pablo dice que tú eres salvo por fe sin hacer ninguna obra en el Antiguo Testamento. Aquí vemos en Deuteronomio 28, 1 al 2, que Dios le dijo al pueblo que si obedeces, la bendición viene. Pero le estaba diciendo que tú tienes que hacer obras y cumplir la ley perfecta, porque si fallas, hay maldición. Hay maldición, hermano. ¿Ve? Ahora, ¿ok? Entonces, la ley demanda ser perfecto, completo. Eso lo dice Mateo 5:48. Mateo 5:48. ¿Por qué nosotros somos justificados?
¿Cuál es el motivo y la razón de ser justificado? Pues en ser justificado por haber tú creído en Cristo es para que usted sea librado de la ira. Y la ira de Dios es equivalente y sinónimo al infierno, a la condenación. ¿Ve? Y esa es la promesa de Dios. Las bendiciones de Dios para nosotros en recibir la salvación y no estar más en condenación no es basado a una ley, sino es basado a una ley que es la de Cristo. Sin embargo, Pablo nos enseña que no estamos bajo la ley de Moisés, que es aquí, pero no estamos sin ley. Tenemos una ley que es Cristo Jesús, la ley de Cristo a través de la muerte y la sangre de Cristo. Y la ley de Cristo nos dice que si tú crees en Cristo, no habrá más condenación. Por eso es que Pablo el apóstol dice en Romanos capítulo 8, versículo 21, Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No dice para los que están bajo la ley, dice para los que están en Cristo. Estar en Cristo es estar bajo la nueva ley de gracia que nos justifica. Y vemos claramente aquí mismito, como yo les estaba diciendo, Romanos 5, 8 y 9, luego mucho más ahora, somos justificados por la sangre de Cristo y por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Justificados por la sangre de Cristo y somos librados ¿de qué? De la ira. La justificación te libra a ti de la condenación y de la ira de Dios. Ya nosotros no estamos en un pacto, en una promesa de ira. Eso es en el Antiguo Testamento. El que te predique con coraje y con ira, diciendo que Dios está airoso, con coraje contigo, salte de ahí, hermano. Muévete de ahí, de esa doctrina, porque no estamos en tiempo de la ira. Estamos en un periodo de tiempo de gracia. De gracia. Y Dios nos salvó a nosotros por gracia. La ley fue un ayo para llevarte a Cristo. Eso fue la ley. La ley fue una sombra, no fue verdadero. La verdadera ley es la ley de Cristo. La ley en el Antiguo Testamento fue como un ayo, como si fuera un maestro que nos coge de la mano, coge un maestro a un niño, lo coge de la mano y lo lleva ¿a qué? A perfeccionarse. ¿Ve? Una persona coge a un niño de la mano y lo lleva a un maestro para que el maestro le enseñe. Así fue la ley, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. La ley fue un ayo para llevarnos a Cristo a lo verdadero, pero la ley no es lo verdadero. Cristo es lo verdadero. La ley no te justifica y tampoco te perdona tus pecados. ¿Dónde lo dice? En el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. Pablo les está diciendo a muchos judíos que de todo aquello de que por la ley de Moisés ustedes no pudieron ser justificados y salvados y perdonados, ¿verdad? Pero entonces en Cristo, bajo la ley de Cristo, son justificados y librados del juicio, del infierno y de la condenación para siempre. Para siempre. Entonces Pablo dice que en la ley nadie es justificado y perdonado. Nadie. La ley no sirve para llevarte a la salvación. La ley lo que te hace es que te condena si fallas, sin pena y sin dolor. Ahora, dice Gálatas 3, versículo 12. Gálatas 3, versículo 12. La ley no es de fe. ¿Por qué Pablo dice en Gálatas 3, 12 que la ley no es de fe? Porque la ley que te salva a ti es la ley de Cristo. Romanos 7, 6. Esa es la ley de Cristo. Que todo lo que sea de fe, salvación por fe, que si tú crees serás salvo sin añadir ninguna obra, y sin estar sujeto a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no te salva. Los mandamientos y la ley de Moisés y las promesas dadas a Israel no te van a salvar.
Lo que te salva es Cristo en la ley de Cristo en la cruz, en este periodo de dispensación de gracia que estamos viviendo. Por eso es que dice que la ley de Moisés no es de fe, no te lleva a la salvación, te condena si fallas, ¿ok? Entonces, 1 Corintios 15:56, 1 Corintios 15:56, Pablo dice que la fuerza del pecado es la ley. La fuerza del pecado es la ley. Lo que mantiene a una persona en el yugo de esclavitud cuando está en pecado es la misma ley. Porque cuando el hombre peca y no hay un Salvador, no hay un Salvador que muera por ese pecado y arranque las maldiciones y arranque ese pecado, pues entonces lo que hace la ley es que te condena. La fuerza que mantiene a una persona en el yugo de esclavitud pecando y pecando es la misma ley. Es la misma ley porque la ley lo que hace es que condena al hombre cuando peca, pero no te salva. Por eso es que hay que venir a la ley de Cristo en la cruz del Calvario, que es la ley de Cristo que te va a salvar de una manera definitivamente y te va a justificar de una manera definitivamente, completamente, ¿ok? Entonces vemos que la fuerza del pecado la produce la misma ley. La misma ley le dice al pecado, condenado. La misma ley te va a condenar a través del pecado. Bien, la ley te siembra conciencia de pecado. Hebreos 10:12. La ley te siembra conciencia de pecado en el Antiguo Testamento. Eso lo dice Hebreos 10:12. Que la misma ley te dice a ti, eres un pecador. Tú no estás bien con Dios. Pero la ley de Cristo te dice, eres salvo. Eres justificado. Eres un acepto. Como dice Pablo en Efesios 3, Efesios 1, del 3 en adelante. En Efesios 1, capítulos 6 y 7, Pablo dice que ya ahora Cristo te hizo acepto. La ley de Cristo siempre está diciéndote que tú eres santo, que tú eres redimido, que tú eres salvo, que tú eres justificado, que no hay condenación que para los que están en Cristo Jesús. La ley de Cristo nunca está hablando cosas negativas. Nunca habla cosas negativas la ley de Cristo. El verdadero evangelio nunca habla negativo. Nunca se pasa diciendo que tú estás mal con Dios. La ley de Cristo en el verdadero evangelio siempre te declara justo. Y si tú pecas de una manera incondicional, sin tú desearlo, la misma ley de Cristo te declara justo, siempre. Siempre te va a declarar justo y santo, porque ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que Cristo quitó la condenación. Por eso, es que Jesús le dijo a la mujer adúltera. ¿Te acuerdas del caso de la mujer adúltera? En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, cuando los fariseos le dijeron a Jesús, esta mujer cometió adulterio y debe de ser apedreada bajo la ley de Moisés. Bajo la ley de Moisés. ¿Y qué Jesús le dijo a la mujer adúltera? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están aquellos que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué ella dijo? Ninguno te condenó. Que así mismo dijo ellos, no, ninguno. Porque el propósito de Cristo era sacar la condenación. Si Cristo quita la condenación, mire hermano, la ley se queda muerta. Si Cristo arranca la condenación a través de la muerte y su resurrección y en la sangre de Cristo, la ley está muerta, no existe, no tiene vida. Porque la ley condena cuando tú cometes un pecado y no hay un Salvador. Para Jesús era importante sacar de la mujer la condenación, para que entonces la ley y el pecado no tengan entonces ninguna influencia ninguna. Por eso Cristo dice, ahora no hay condenación. Pablo lo dice, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de que de la ley de condenación y del pecado. Romanos 8, 1 y 2. Esos son los efectos que trae el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces la ley te siembra ¿qué? Te siembra conciencia y te dice que tú eres un pecador.
La ley de Cristo te siembra que tú eres una persona ya redimida por la sangre de Cristo. Ahora, en Romanos 4, 6 al 8, dice que Cristo nos atribuye justicia sin obra. Romanos 4, 6 al 8. En Hechos 13, 38 y 39, dice Pablo que ya por la fe somos justificados sin la ley de Moisés. En Efesios 2, 8 al 9, Pablo dice que por gracia tú eres salvo por medio de la fe y ya somos salvos y justificados. En Romanos 5, 1 y 2 dice Pablo que ahora tú tienes paz para con Dios y al tener paz eres justificado y tienes entrada a la gloriosa salvación. Romanos 7, 6 dice que ahora estamos bajo una nueva ley, que es Cristo. Colosenses 2.13 dice que Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. Colosenses 2.13, ya pasado, presente y futuro, el pecado a través de tu tener fe en Cristo fueron perdonados. Pecado pasado, perdonado. Pecado presente, perdonado. Y el pecado futuro que tú no has cometido ya ha sido perdonado de una manera total. Cristo perdonó los pecados y la acción pecaminosa la perdonó en la cruz del Calvario, para que la ley del pecado no se te trepe encima y te condene. Gloria a Dios. Romanos 6:11, la ley te declara, dice Romanos 6:11, dice Pablo que nos declaremos muertos de pecado y vivos para Cristo. Pablo dice en Romanos 6, versículo 11, que por usted haber aceptado a Cristo como Salvador, declárate muerto al pecado. La sangre de Cristo a ti te declara muerto al pecado. El pecado no tiene influencia, porque Cristo condenó el pecado en la cruz, para que entonces el pecado y la ley no tengan ninguna influencia sobre tu alma y tú puedas tener acceso a la salvación. ¿Por qué razón? Porque la ley en el Antiguo Testamento sin misericordia te va a condenar y nunca te va a llevar a ser perfecto y justo y salvo. Te va a demandar y te va a exigir, y por una falta que tú cometas te condena. La sangre de Cristo en el Evangelio, si tú cometes un pecado, ya Cristo dejó pasar por alto ese pecado. No se acuerda de ese pecado. Él no se quiere acordar de ese pecado. No se lo recuerde, porque Cristo no se va a recordar de ese pecado. Cristo se recuerda de que ya tú eres justificado. El Evangelio de la gracia siempre te recuerda que tú eres santo y justo. Y nunca a ti el Evangelio te va a desacreditar. Jamás. El verdadero Evangelio jamás a usted lo va a desacreditar. Eso lo hace otro Evangelio. Amén. Dios te bendiga y que la paz de Cristo sea contigo hoy y siempre. Bendiciones.